lamentable es eso, obviamente, de esta súper cantante, una voz súper particular, ¿no? Pero bueno, casos y cosas de la vida. Estamos comentando ahí que como uno a veces no dimensiona el peligro de las cosas a futuro, ¿no? Así es. Pero bueno, pero para dimensionar las cosas en lo actual, para eso tenemos a nuestros especialistas y nos acompaña Lucho Morán, nuestro economista, porque hoy vamos a hablar del costo de la vida y del posible aumento de la luz que ha generado o generó hace un par de semanas, pues mucha incomodidad en todos los niveles de la sociedad. Bienvenido, Luis. Así es. Gracias, Erika. Buenos días para ti y para todos los amigos televidentes que nos están viendo y que definitivamente ahora cuando escuchan la palabrita aumento de costo o el costo de vida, todo el mundo como que presta mucha atención en eso. Me da muchísima risa porque cuando lanzaron este comunicado, sí, dieron las declaraciones que iba a subir un porcentaje de la luz, bla, 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 pues que eso no iba a afectar. Claro que afecta. Obviamente que a afecta. los que no están subsidiados, que es la gran mayoría de las personas que no estamos subsidiadas, y a los negocios y todo esto que no están subsidiados. Por ende, pues sí, claro, los empresarios al verse obligados a pagar una alta tasa o alto porcentaje de luz, pues iban a meterle eso a los productos que al final quedamos pagando todos los consumidores. Entonces sí se encarece la vida. Así es, como tú mismo lo acabas de mencionar. Bueno, y antes de eso, cuando te mencionaba la palabra el costo de vida, se siente mucho más, se percibe mucho más, Erika, en estos momentos donde la economía se encuentra contraída. ¿Qué significa una economía contraída? Muy buena pregunta. Actualmente la economía ha bajado un poco el crecimiento. La economía es como, digamos, el termómetro de saber cómo está la economía es a través de la producción interna del país. Y nosotros, por ejemplo, en los datos más recientes, primer trimestre del año 2018, la economía ha bajado su crecimiento. Hay menos producción, hay menos ventas, hay menos comercios. ¿Por qué? Por tres indicadores importantes. Dentro de la economía, para explicarlo de manera sencilla, hay tres actores claves. El sector público, que en este caso es el gobierno, el sector privado, que son las empresas, los empresarios, bueno, ahí también están los consumidores, y la inversión extranjera directa. Fíjate, por ejemplo, que en este último, inversión extranjera directa, la inversión en Panamá ha caído 17%. ¿Debido a? Ya hay un termómetro de que tú dices, oye, mira, bajó este indicador debido a el otro actor importante, que es el sector público. El sector público, y vamos ahí camino a lo que es el aumento de la luz, pero imagínate que el sector público ha bajado ese dinamismo o esa proactividad de inversión que es muy necesaria para que el sector privado siga contribuyendo y que la economía crezca. Entonces, se siga movilizando. Por supuesto, y el sector público tiene una gran responsabilidad porque en base a lo que hace el sector público, así mismo lo hace el sector privado. Y ahí tú ves algunos indicadores importantes. Cuando el sector público se pone un poquito más lento, contrae la economía, la gente deja de invertir, el consumidor, nosotros dejamos de comprar. Y hay otros indicadores que se reflejan, como por ejemplo la venta de autos. La venta de autos actualmente baja aproximadamente más de 10-15%. La gente se contrae, compra menos, y uno de los indicadores que más afecta es la venta de automóviles. De manera mucho más sencilla, los alimentos, los alimentos vestidos. están costosos. Hace poco tuve la oportunidad de viajar y yo decía, pues, en Panamá es mucho más caro. alimento no. En Panamá está cara la comida. Así es. Está muy cara la comida. Yo voy y tiendo a comprar ciertas cosas en un determinado lugar. Antes compraba 5 cosas y ya sabía más o menos cuánto costaba. Pues me costaban entre 50 y 55 dólares un lugar gourmet, sí, y ahora compro las mismas cosas y me salió en 80 dólares, y ahí yo pude notar la diferencia. Fíjate que es interesante lo que tú mencionas, a pesar que en Panamá la inflación, que es ese indicador que nos mide cómo está el nivel de precios de alimentos, de vestidos, de ropa, de telecomunicaciones, la inflación en Panamá no es tan alta, pero cuando tú entras al detalle con respecto a esos precios, lo que tú acabas de mencionar, por ejemplo, los alimentos siguen estando caros. Están carísimos. Están carísimos. La comida, es carísimo. Hacer súper es caro. ¿Te acuerdas comer que había afuera es costoso? Así es. Imagínate que ahora mismo cuando tú seleccionas los 50 productos que consumimos más todos los panameños, y de seguro los amigos televidentes están diciendo, oye, es verdad, yo voy al súper y me cuesta mucho más. La canasta básica de ese alimento en el supermercado está en 300 dólares. Imagínate, y Está alguien alto. que gane 400, ¿cómo le alcanza eso? Alguien gana 400 500, o una 200, sí. Exacto. ¿Qué come? ¿Qué come? ¿Cómo hace para cubrir? Y entonces ahí Y vamos hay con otros ese gastos, tema. ¿no? O, casa, no sé qué, ahora me va a subir la luz. Claro, O sea, ¿cómo vive el panameño? Y ahí es lo que hablamos del costo de vida. Es más, a mí hay una cifra que me gusta mucho y que siempre la repito constantemente, lo que tú decías, los 400 dólares, bueno, eso en números, el 75% de los panameños ganamos de 800 dólares hacia abajo y 300 dólares la canasta básica. Y cuando tú vas a ver otro rubro importante, por ejemplo, es el alquiler.
el alquiler o hipoteca, se superan los $500. Y Entonces, tiene que poner, ajá, ok. ¿cómo vive? ¿Cómo vive? Y ahí vamos entonces al tema también que nos une esta mañana, que es el tema del costo de la luz. Cuando tú hablas del costo de vida y ves que hay ciertos rubros que están aumentando y que la economía se ha contraído por el sector público, el sector privado y la inversión extranjera directa, es muy difícil que tú le hables al consumidor de a pie que nos está viendo de que hay un aumento tarifario. Ok, independientemente que un sector esté subsidiado, igual ese aumento lo que traerá por consecuencia es un aumento del costo de la vida. Así es. Para todos. Claro, porque no puedes justificar de que la cifra que actualmente se maneja es que más de 250.000 usuarios a lo mejor son los que se vean afectados y que eso a lo mejor es un 25% de los consumidores Mentira. totales. Esto es una falacia. ¿Cuál es el gran impacto de eso, Erika? Que cuando se aumenta el servicio eléctrico, todos los consumidores van a verse afectados por ese aumento de la tarifa que cualquier empresario o comerciante lo puede aumentar. El chinito donde usted compra que no está subsidiado, el supermercado donde usted compra que no está subsidiado y por ende todo donde usted compra que no está subsidiado se ve afectado y al verse el empresario afectado, pues ¿qué hace? Pues le sube los costos precisamente a los insumos que usted va a comprar en estos lugares. Y que sabemos que está caro y que compone la canasta básica. ¿Cuál es lo peor de todo eso? Cuando tú vas a ver las justificaciones que te indican de que aumentó el servicio eléctrico, una de las principales causas es un atraso en un proyecto del sector público. Que no en este tiene caso, nada que ver. Claro, que no tiene que ver nada con el consumidor y que se produce por una ineficiencia del sector público y que no puede pasar al consumidor. De funcionarios. Así es. Esa es la realidad. Y que no puede pasar al consumidor, que el consumidor dice, en este momento estoy golpeado, mi bolsillo ahora mismo... mismo... ¿Y me vas a golpear más? Exacto, mi bolsillo ahora mismo no da, lo que yo te gano quincenal y mensualmente no da. ¿Cómo hago entonces para cubrir ese aumento de servicio eléctrico? Sabes que mucho se entiende y no se entiende de estos temas, porque probablemente no manejamos los temas económicos y más a nivel de tema de país. Correcto. Y un sector dice pues que anteriormente pues crecíamos a un nivel muy acelerado, el cual comprometía al país. Otro factor, el actual, dice que vamos a un nivel más estable, pues obviamente sí hemos sentado un desaceleramiento y pues esto pues lo vemos reflejado, pero que estamos bien pues en deuda pública y demás. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto el crecimiento del dólar nos afecta a nosotros como tema del país? Por supuesto, el uso de la moneda nos afecta mucho. ¿Y cuánto crece el dólar anualmente? ¿O cuánto es el porcentaje que se le da a esto en base a la economía del país? No es cuánto crece el dólar, la estabilidad o el precio del dólar en comparación con otras monedas es lo que ¿Tiene algún digamos, porcentaje tiene que lo podamos medir? algún impacto. Número exacto no, pero sí tiene algún impacto en la economía del país. ¿Un número fijo porque nos impacte? No, mira, cuando tú comparas, por ejemplo, las monedas con el dólar, el dólar es la moneda más estable y es la moneda, digamos, que más atrae y más fuerte existe y que más atrae a consumidores, inversionistas y turistas. Eso para nosotros está bastante bien. En la medida que el dólar pierde un poco de valor, puede afectar nuestra economía en un rubro muy importante que es exportaciones e importaciones, pero la economía no le hace tanto daño. Más le hace daño a la economía los tres actores claves que habíamos mencionado, cómo funciona. Tú mencionabas algo muy importante, tú me decías, Alexis, bueno, ¿cómo estamos? Hay algo como confusión en el televidente, saber, oye, ¿estamos bien, estamos mal? La verdad que hay que reconocer que la economía de Panamá, y hay que ser bastante claro en eso, que la economía de Panamá se encuentra en una desaceleración económica. O sea, quedamos lentos. Y una desaceleración económica, desaceleración económica no necesariamente es que esté bien. Es decir, eso quiere decir que vamos más lentos y que la producción o lo que produce el país está disminuyendo. Y lo vemos cuando tú vas a ver cuando tú conversas con una pyme, dice, oye, estoy vendiendo menos. Cuando una persona que ofrece servicio de trabajo dice, oye, mis clientes se han contraído. Eso es un buen indicador de que la economía se ha debilitado, no se encuentra estable y eso ocasiona de que pongamos los ojos en algunos indicadores como los que estamos viendo y que podemos conversar de ahí otros, de que ha disminuido y que yo tengo que ver cómo lo puedo corregir. La corrupción influye dentro de los factores para que una economía de un país se desacelere. Mucho más. La corrupción es un indicador importante. Tanto así de que todos los recursos que se pierden en corrupción ocasionan de que la economía crezca mucho menos y de que la percepción afuera, la gente diga, mira, este país no me suena tan confiable. Por eso nos mete en listas y puede todas estas cosas, puede y eso nos puede afectar. Por supuesto, puede restringirnos a los empresarios y ahora se observa un poco. Ahora también el entorno internacional baja un poco, está relacionado un poco con la competitividad de las otras monedas
la imagen que se tiene se pierde un poco y, por ejemplo, la inversión extranjera es uno de los indicadores que ha caído. Yo tengo una interrogante muy grande, y es que cómo podemos hacer para apoyar la economía interna del país, cómo ayudar a esos AMPIME, esos pequeños productores, esos agricultores, esos ganaderos. Ya hemos intentado con los subsidios y vemos que los subsidios no es la respuesta. Sí, no. Tratamos a veces de solucionar la economía del país con los tratados de libre comercio contemplados con algunos países con los cuales hacemos relación, que del todo no está mal, pero siempre hemos reflejado pues que puntualmente ayuda a algún tipo de empresario, precisamente a un empresario que está muy pegado al gobierno y siempre se ve beneficiado. Obviamente genera empleos, pero empleos de salarios mínimos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Acelerar la economía y hacerla estable para que pues el Producto Interno se vea beneficiado y por nosotros como país internacional también pues sigamos atrayendo a grandes marcas que obviamente va a verse beneficiado el empresario que más cercano está por ahí o que tiene más contactos, por decirlo así, pues, de una manera más limpia. No, y muy buena tu pregunta. ¿Qué podemos hacer todos, independientemente de donde estemos? Yo creo que lo importante que debemos hacer es entenderla, entender cómo funciona la economía y saber qué podemos hacer cada uno de nuestros campos, de nuestros roles. Yo mencioné cuando conversamos al principio con Erika que hay tres actores importantes, Alexis. El sector público, que es el gobierno, el sector privado y la inversión extranjera directa, que contribuyen mucho a que cómo vaya la economía. Y vamos con el principal, que es el sector público. El sector público es el gran responsable de que la economía se dinamice y que la economía siga creciendo. No es bueno que la economía crezca a grandes dígitos, pero es bueno que la economía se mantenga estable y que lo mucho más importante, que genere empleo, porque la gente lo que lo mueve es el empleo y el ingreso. Correcto. Fíjate que la inversión del sector público ha disminuido mucho, tanto así, bueno, hay un problema aquí también, se identifica un problema de diagnosticar qué pasa con la economía, y vamos ahora con los otros actores, pero con el sector público, y me voy a detener un poco acá, porque fíjate que ahora hay un tema de diagnóstico en cuanto a la asignación del presupuesto que tenemos como país. ¿Y por qué hay un problema? Porque ahora estamos en julio de 2018 y hay un proyecto en la Asamblea, un proyecto que se conoce como solicitud de una dispensa, porque el presupuesto, en resumidas cuentas, no alcanzó y hay se quiere solicitar unos 300 millones de dólares adicionales para poder dinamizar la economía. Y hay un tema de presupuesto, lo que conversamos siempre en nuestras conversas. Bueno, cuando yo no planifico bien mi presupuesto y yo llego a fin de mes y yo te digo, y Alexis te llega y te dice, Erika, necesito que me prestes 300 dólares adicionales, lo primero que a lo mejor tú le vas a preguntar a Alexis, ¿qué pasó con esos 300 dólares que no los planificaste bien? ¿En qué te lo gastaste? ¿En qué los ejecutaste? Y cuando lo comparas, es lo que nos pasa actualmente ahora a nivel sector público. O sea, que aquí alguien no planificó bien. Hay un tema de planificación. Se argumenta de que esos 300 millones de dólares contienen los 60 millones de dólares que van a subsidiar el aumento de la tarifa eléctrica. Pero ahora sería interesante de que esos 300 dólares adicionales que yo voy a necesitar para economizar la economía, ¿en qué sectores, proyectos específicos yo los voy a invertir para que la economía, Alexis, se dinamice? Que es lo que tú me preguntabas, ¿dónde puede ir dirigido? Bueno, sabes que, y para terminar el tema, y cito pues a una entrevista que realiza el profesor Edwin Cabrera, sabes que lo escucho mucho, y es que muchos critican el sistema de la Asamblea, muchos critican el sistema parlamentario, y hay países como España, la Unión Europea, donde recientemente el presidente lo hacen dejar su cargo, pero no es un golpe de Estado. No es nada parecido a esto, porque aquí parece que da miedo cuando dices que vamos a citar el principio, parece un golpe de Estado. No, es una actitud parlamentaria de rendición de cuentas. Donde rindes es una responsabilidad. Es una responsabilidad a tu cargo como en el sector privado. Si tú no estás haciendo bien tu trabajo, yo no la junta directiva te va a llamar y la junta o el recurso humano te va a llamar y decir, hey, mijito, aquí está su papel, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho con el dinero? Porque tú tienes que ir a una empresa, y esto ya es para terminar. Al final del día, el Estado, no digo el gobierno, porque el gobierno son los gobernantes, el Estado debe ser más fuerte institucionalmente que una sola persona como el Ejecutivo. Entonces, ahí es donde creo que estamos teniendo fallos y obviamente ellos tienen que rendir cuenta. Muchísimas gracias, Lucho, por toda esta información y saber por qué y qué es lo que está pasando en el país día tras día económicamente.